¿Consideramos a la marihuana como una droga? ¿Te afecta en el sistema o no te afecta? Nunca es bueno. Que en ciertas circunstancias pueda tener algún efecto benéfico, sí. ¿Cómo podemos bajar el estrés? Si no tuviéramos estrés, moriríamos. El tema del estrés es no poderlo gestionar. ¿Dormir mal, alimentarnos mal, contribuye a tener más estrés? Sin duda lo tiene. Automáticamente también impacta deteriorando más al organismo. ¿Nos enfermamos solo por las bacterias y los parásitos? No, nos enferman los pensamientos, nos enferma la alimentación, el sedentarismo. Nuestra mente es un elemento fundamental del que depende que seamos saludables o estemos enfermos. Porque hay personas que les cuesta mucho trabajo bajar de peso y hay otras personas que no nos cuesta trabajo bajar de peso. Tú ves gente que no come mucho, que hace mucho ejercicio y que sin embargo tienen obesidad. ¿Los medicamentos antienvejecimiento funcionan? Hay una edad cronológica, esa no la vas a cambiar, pero también existe una edad biológica. Tú puedes tener una edad cronológica de 50 y sin embargo tener una edad biológica de 40. ¿Qué alimentos creemos que son saludables que realmente no lo son? El día de hoy entrevistamos al doctor Alexander Cruham. Es un médico con una amplia formación y experiencia en el campo de la medicina. Completó sus estudios de medicina en la Universidad de La Salle en la Ciudad de México y luego se especializó en medicina interna y endocrinología y metabolismo en el Hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami en Florida, Estados Unidos. Está certificado por los boards y los consejos correspondientes tanto en Estados Unidos como en México. Comenzamos. ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a un episodio más de su podcast. Estamos bien contentos, emocionados por la persona que les voy a presentar el día de hoy. Es un tema que a mí particularmente, en lo personal, me interesa mucho y creo que a ti, si te importa tu salud, también te va a interesar. Doctor, ¿cómo está? Bienvenidos, sinergéticos. Qué gusto tenerlo por acá. Gracias, Jorge. Mil gracias. Gracias por tenerme. Oye, contento de que te dieras la vuelta. Fíjate que hay muchas preguntas con las que quisiera iniciar. Normalmente tengo una pregunta de salida muy clara, pero contigo tenía como 7 anoche y hoy en la mañana que estaba platicando acerca de la entrevista, pero dije, hay que empezar por lo sencillo, que a veces todo el mundo cree saber qué es y yo pienso que no sabemos. ¿Qué es la salud? Es una gran pregunta, porque la mayor parte de la gente piensa que salud es ausencia de enfermedad y la verdad, salud es esa condición indispensable que determina qué es lo que vamos a hacer en la vida, los alcances que vamos a tener, hasta dónde vamos a llegar y nuestra capacidad de gozo. Yo te lo resumiría básicamente como es vivir a plenitud física, mental y emocional. Ahora, ¿qué necesitamos para tener buena salud? Conciencia. Entender que el cuerpo tiene que ser cuidado, entender que tenemos muchas influencias, que hay muchas cosas que nos benefician y nos afectan, que no quiere decir que no podemos gozar, pero sí tenemos que cuidar este cuerpo si queremos permanecer en él mucho tiempo. ¿Qué es la medicina funcional? La medicina funcional, Jorge, es una respuesta a un cambio que ha habido en los últimos 30, 40 años del tipo de problemas de salud que hoy enfrentamos. ¿Por qué cambió la situación? Antes nuestros problemas más importantes eran infecciones y eran trauma, eran cuestiones de daño, sobre todo por malas situaciones laborales. Y hoy lo que estamos enfrentando es una epidemia realmente de enfermedades crónico-degenerativas. El tema de diabetes, obesidad, arteriosclerosis, cáncer, demencias, artritis, enfermedades autoinmunes. Y el modelo convencional de medicina, el que conocíamos, pues realmente no tenía la capacidad de abordar estos problemas de manera correcta. Okay. Entonces la medicina funcional es una respuesta, es una nueva forma de hacer medicina, utilizando la ciencia, porque en eso se sustenta, en eso se fundamenta, pero
aplicada de una manera diferente y centrada fundamentalmente en el individuo y en entender el porqué de las cosas. No solamente el decirnos, a ver, este es tu síntoma, te voy a quitar el malestar, sino quiero entender el de dónde viene el problema y cómo lo puedo resolver de manera definitiva. ¿A qué se refiere cuando dice entender el problema? Todo lo que le sucede al organismo depende finalmente de alteraciones en 7 procesos biológicos. Si nosotros entendemos que todo tiene que ver con esta situación, entonces analizando esos sistemas biológicos podemos entender el origen y la raíz de las causas. Y esto es lo que realmente hará la diferencia y nos permitirá curar y no solamente controlar. ¿Cuáles son esos 7 procesos biológicos? Asimilación, que significa cómo el organismo capta todo aquello que requiere para desempeñar sus funciones. Aquí estamos hablando primariamente del sistema digestivo porque estamos absorbiendo nutrientes, pero también absorbemos a través de la piel, absorbemos a través del sistema respiratorio, por supuesto que es muy importante la luz del sol, el aire fresco que respiramos, entre otras cosas. En segundo lugar, biotransformación y eliminación, que quiere decir cómo procesamos y eliminamos aquello que le hace daño al organismo, no solamente productos de desecho que estamos produciendo continuamente, sino todos los tóxicos con los que entramos en contacto. En tercer lugar, defensa y reparación, sistema inmune. Pero esto no es solamente protegernos de agresores, también es reconocer a nuestros propios tejidos, evitar la transformación de células benignas en células cancerosas, transporte, que no es solamente sistema circulatorio y linfático, también tiene que ver, por ejemplo, con cómo trasladamos elementos de un lado a otro del organismo y cómo se comunican el interior con el exterior de la célula, integridad estructural, que implica que desde la célula más pequeñita hasta el órgano más grande del cuerpo tengan sus características específicas para poder hacer lo que les corresponde. Comunicación, que es cómo se vinculan los sistemas biológicos entre sí, cómo se conecta todo a través de hormonas, de neurotransmisores, de mediadores inflamatorios, mediadores inmunológicos y finalmente generación de energía. Cómo producimos la energía que necesitamos para que el organismo haga lo que le corresponde hacer. ¿Qué es la medicina, doctor? Estilo de vida. La medicina de estilo de vida es, digamos, surge posteriormente, de hecho apareció en 2004. Resulta, Jorge, que de todas estas enfermedades que te decía hace un momento, las enfermedades crónico-degenerativas, resulta que hoy esas son el 80% de todos los problemas que tenemos y todos los problemas además que tienen los sistemas de salud en el mundo. Y esto es fundamental porque, bueno, pues estamos rebasados, o sea, hoy simplemente no podemos controlar toda esta epidemia. Bueno, pues de ese 80% de padecimientos, el 80% depende de malos hábitos de vida. Entonces, el cómo vivimos es lo que hace que aparezcan esos problemas, es lo que llamamos enfermedades autoinfligidas. Pues la medicina de estilo de vida reconoce esto y es la que, basada en ciencia, en toda esa información que hoy tenemos, dice, a ver, vamos a enfocarnos en 6 aspectos. Si esos 6 aspectos los controlamos, los mejoramos, automáticamente vamos a evitar la aparición de estos problemas. ¿Cuáles son esos 6 aspectos? Nutrición e hidratación, ejercicio y movimiento, calidad del sueño, control de estrés, relaciones interpersonales y abuso de sustancias. Esto significa tabaco, drogas y alcohol. Ahora, si tú lo ves esto en una pirámide, la base de la pirámide debe ser esa medicina de estilo de vida. Después viene la medicina funcional, que es en cierto modo la comprensión de todos estos mecanismos que hay en el organismo, el cómo funcionamos, el cómo está, vamos a decir, estructurado todo. Arriba de esto vendría la medicina convencional, la que todos conocemos, sí. La medicina que se fundamenta sobre todo en medicamentos, en fármacos, y al final vienen intervenciones más agresivas como cirugía.
Bueno, pues la base de la pirámide es donde tenemos mayor capacidad de intervención y con menos riesgos. Y conforme vamos subiendo en la pirámide, pues tenemos menos impacto y con más riesgo. Doctor, cuando dice estos 6 aspectos, si los trabajamos muy bien en la vida, ¿podemos evitar que nos dé entonces cualquier enfermedad crónica o solamente bajamos el porcentaje? No, lo puedes evitar, Jorge, porque esto tiene que ver con epigenética. Hoy sabemos que la información de la herencia solamente es una parte. De hecho, si lo ves en términos genéricos, podríamos decir es el 30%. Okay. O sea, el 30% de tu probabilidad de desarrollar alguna enfermedad de estas que yo estoy diciendo es 30%. Eso no lo puedes cambiar. Ese es el paquete con el que llegamos al mundo. Sí. O sea, todavía hoy no podemos cambiar esos genes. Estamos en camino, ¿eh? Por cierto, hay información muy interesante que ya empieza a dejarnos ver que en breve seguramente eso se va a poder cambiar. Okay. Pero el punto es que el 70% restante sí lo podemos modificar. Y ese 70% depende de estos 2 factores. Uno de ellos es el estilo de vida y el otro es medio ambiente. ¿Por qué medio ambiente? Por toxicidad. Entonces, esto significa que a través de estos 2 elementos, de este medio ambiente y del estilo de vida, podemos influenciar cómo funcionan los genes. Podemos activar o inactivar genes. Entonces, ya no tenemos que pensar que la herencia es una sentencia, es un determinismo, lo podemos cambiar. Doctor, menciona hacer ejercicio, dormir bien, y hasta abajo dice evitar el uso de sustancias, alcohol, drogas. Si alguien fuma marihuana, si alguien... porque he escuchado, se escucha mucho el tema de si hay que regularla, que no hay que regularla, esta no te hace daño, al contrario, te relaja. ¿Te afecta en el sistema o no te afecta? ¿Consideramos a la marihuana como una droga? Consideramos a la marihuana como una droga. Gran pregunta. O sea, yo creo que el tema es, como todo en la vida, uso cotidiano, uso regular, recreativo o digamos, continuo. Yo te hablaría en este sentido, Jorge, y nos estamos metiendo a otro terreno. Yo, en principio te diría, o sea, desde el punto de vista de salud, nunca es útil, nunca es bueno. Vamos a ponerlo ahí. Hay que partir de ahí. Vamos a ponerlo ahí, ¿de acuerdo? Ahora, que en ciertas circunstancias pueda tener algún efecto benéfico, sí, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que la forma de responder esto es decir, o sea, el organismo no está diseñado para recibir estos elementos. Vamos a empezar por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si somos muy estrictos, la respuesta categórica es no. Pero, si te va a ayudar en ciertos aspectos, de manera muy moderada, probablemente te diría yo, no lo voy a satanizar, lo voy a entender. Sí. Quiero entender que el individuo en ciertas circunstancias puede recurrir a esto, pero no convertirlo en un hábito que literalmente día a día esté dañando al organismo. Doctor, menciona también la palabra estrés, que hoy yo hago una pregunta en mis conferencias. ¿Quién de aquí tiene mucho estrés? Y normalmente el 100% levanta la mano y hasta gusto le da levantar la mano. Yo digo, ay, cabrón, está bueno el negocio. Y normalmente la gente se ríe, pero yo digo, oye, el 100% de la audiencia normalmente levanta la mano. Y el estrés nos puede generar una enfermedad. ¿Cómo podemos bajar el estrés? Entendamos primero el estrés como un mecanismo de supervivencia, no como una enfermedad. Vamos a empezar por ahí. El estrés es un mecanismo de adaptación del organismo. Si no tuviéramos estrés, moriríamos. Gracias al estrés salimos adelante. Vamos, ¿cuál es la definición de estrés? Es la respuesta del organismo ante un agresor real o percibido. Sí. Entonces puede ser algo que ni siquiera alguien más detecte, pero yo lo siento y eso es suficiente para generar una reacción. El tema del estrés es no poderlo gestionar, es que lo saquemos de proporción. Tengo que tener estrés en la vida porque además eso es lo que me va a empujar a hacer cosas. Y gracias a eso crezco y me desarrollo. Y voy haciendo que mi organismo cada vez tenga más y más herramientas para enfrentar esos elementos. El problema es cuando ya no lo estoy gestionando correctamente,
y entonces empieza a repercutir negativamente en mí y ahí es donde empieza a mermar mi salud. Tenemos que entender, Jorge, que hay dos tipos de estrés. El estrés agudo, que representa alguna situación que tiene un impacto inmediato, brusco, te descompensó de un momento a otro. En esas circunstancias, nuestro organismo va a producir adrenalina, noradrenalina, pero esa respuesta va a tardar 30, 60, 2 horas, 120 minutos y se acabó el asunto. Pero por el otro lado tenemos el estrés crónico. Este estrés crónico es el que se mantiene a lo largo del tiempo. Y si tú analizas, no somos animales sencillos. Tenemos continuamente una mezcla de elementos. Entonces tengo muchos factores que determinan un estrés crónico y encima de esos aparecen otros más que son estrés agudos. Entonces, ¿qué sucede en estas circunstancias? Es una suma de agresiones. Y como le llamamos, quiere decir, es la carga alostática. Alostasis quiere decir la forma en la que podemos responder ante ese estrés. Entonces, si mi carga alostática es demasiado grande y ya no la puedo gestionar, ya no la puedo procesar, va a repercutir negativamente y me va a producir problemas. Si la puedo gestionar, voy a crecer y me voy a fortalecer ante ella. ¿Cómo podemos gestionar mejor el estrés? Con herramientas. Ahí es donde entra, por ejemplo, el terreno de medicina mente-cuerpo, entre otras cosas. Entonces es empezar con una introspección y empezar a darnos cuenta que las emociones juegan un papel muy importante y no las tenemos que satanizar, simplemente tenemos que hacerlas conscientes y darnos cuenta que son parte de nuestro ser. Y a través incluso de técnicas que pueden ser muy sencillas, como respiraciones, visualización, meditación, que esto no es simplemente habladurías, esto tiene información científica. O sea, hoy en día conocemos, por ejemplo, los impactos de la meditación en resonancia magnética. Vemos las áreas del cerebro que se encienden o que se apagan en circunstancias de estrés y cómo esto tiene una trascendencia en la producción de otras hormonas y otros elementos en el organismo. Entonces, lo podemos gestionar y lo que tenemos que hacer es, digamos que aumentar nuestro repertorio de herramientas que nos van a proteger contra eso. Y yo le digo mucho a mis pacientes, o sea, no tienes que pensar en términos complejos. Escuchar música, leer un libro, salir a caminar, ver verde, respirar, simplemente con eso estás ayudando a controlar estrés. Doctor, ¿dormir mal, alimentarnos mal, contribuye a tener más estrés o no hay una correlación? Sin duda lo tiene. Porque estamos muy acostumbrados a pensar en términos de estrés por factores externos de vida. Sí. A ver, entonces... Así lo pienso yo. No, es un error. Sí. Okay. Porque, a ver, Jorge, o sea, va mucho más allá de si tengo alguna preocupación, por ejemplo, ¿qué te gusta? Económica, familiar, social. Si hay algo que no está funcionando correctamente en nuestro organismo, eso también es estrés. Okay. Y el problema es que no estamos conscientes de ello, pero el organismo está siendo agredido. Y al estar siendo agredido, por la razón que sea, ya no es algo externo, es algo propio, es algo interno. Esto automáticamente también impacta y de manera muy importante, generando estrés y deteriorando más al organismo. ¿Qué enfermedades podemos generar por manejar mal el estrés? Desde problemas neurológicos, entre estos, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, piensa, por ejemplo, en Alzheimer, en Parkinson, en esclerosis múltiple, etcétera, hasta problemas cardíacos, de manera muy importante, problemas inmunológicos. Hay un sistema de control, Jorge, que se llama sistema neuroendocrino inmunológico. Tenemos que entender esta vinculación, tenemos que entender que todo está conectado en el organismo. Entonces, así como tenemos un sistema cardíaco, o un sistema, vamos a decir, gástrico o digestivo, o tenemos un sistema reproductivo, este eje neuroendocrino inmunológico controla una enorme cantidad de funciones en nuestro organismo. ¿En qué consiste? Conecta
lo que es el sistema nervioso a través de la producción de neurotransmisores con hormonas, y hormonas estamos hablando fundamentalmente de dos, bueno, de hecho de tres. Sí. Estamos hablando de hormonas sexuales, tiroides y hormonas de estrés. Y por último, el sistema inmune. Hay una conexión, y esto funciona en todos los sentidos. Una alteración en cualquiera de estos repercute en los otros dos. Y esto es lo que da pie para que aparezcan muchas enfermedades que podríamos haber evitado simple y sencillamente teniendo conciencia de este sistema. Doctor, mito o realidad, ¿nos causa daño el tomar demasiadas pastillas? Sí. O sea, a ver, la industria farmacéutica ha tenido un efecto transformador, dramático, en lo que es propiamente nuestra calidad y expectativa de vida. No hay duda, ha sido una revolución. Sería iluso decir que sin medicamentos viviríamos mejor. Eso es ridículo. Esto realmente no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Sí. Pero también es un hecho que hay un abuso en términos no nada más del empleo de fármacos, sino también de la influencia que la industria farmacéutica ejerce sobre nosotros, haciéndonos consumir más y más medicamentos. ¿Tienes ejemplos de algunas de estas familias de fármacos? Te voy a dar uno muy sencillo, las estatinas. El medicamento, la familia de medicamentos diseñado para control de colesterol. Son la familia más rentable, que más ingresos ha generado a la industria farmacéutica en la historia de la industria, de esta industria. Imagínate nada más de lo que estamos hablando. Si tú ves los datos y los analizas con todo detalle, no la influencia de, no el tema mercadológico de que tienes que utilizarlo. Si ves qué impacto realmente van a tener esas estatinas, te vas a dar cuenta que es mínimo. 2% logras prevenir un infarto, y en gente que ya lo tuvo, 4%. Y si tú ves por el otro lado los efectos negativos, y esto es algo que la mayor parte de la gente no conoce, hasta casi el 50% de los individuos que toman estatinas van a desarrollar diabetes. Entonces, estás utilizando un medicamento para evitar arteriosclerosis y por el otro lado estás produciendo diabetes, es ridículo, no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, yo creo que el tema de los medicamentos es saberlos utilizar, entender cuáles son sus funciones y ser muy objetivos en el sentido de decir qué es lo que realmente hacen, qué efecto tiene y dónde pongo en la balanza a quién sí se los voy a dar y en quién no. Esto nos debe llevar, Jorge, a una situación que es muy importante, el comprender que el organismo tiene sus propios mecanismos de autosanación. ¿Pero qué significa esto? Significa que tenemos que recuperar el equilibrio. El organismo lo ha perdido y tenemos que ayudarlo para volver otra vez a ese balance. Y si así lo hacemos, automáticamente vamos a empezar a corregir esas alteraciones que tenemos y además, obviamente, todo va a empezar a funcionar como debe de ser. Entonces, regresando a la pregunta, o sea, los medicamentos tienen su lugar, pero no van a reemplazar a lo que sería el cuidar a nuestro organismo. Utilicemos esos medicamentos cuando sea realmente necesario y con todo juicio y conscientes de sus efectos positivos y sus efectos negativos. ¿Por qué si hacen más daño en algunas ocasiones, no los están recomendando? Pues porque es un gran negocio. O sea, la industria farmacéutica es una industria como cualquier otra y tiene intereses, y sus intereses son con sus accionistas, no son con el consumidor. Entonces, es como cualquier cosa, Jorge. Esto es todas estas compañías que se rigen por demanda. Hay una demanda, voy a suplir esa demanda. En el momento en que ya no la haya, obviamente ya no estoy produciendo el fármaco. Entonces, mientras haya un interés por consumir el fármaco, ahí va a estar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues de alguna forma propician que la comunidad médica prescriba los medicamentos y se genera realmente una situación
donde probablemente se olvida cuáles son aquellas situaciones de fondo que generaron el problema en primera instancia y además queremos solucionar todo de manera inmediata. O sea, en el mundo de hoy ya no tenemos paciencia, queremos gratificación inmediata y entonces es más fácil decir me voy a tomar una pastillita a tengo que cambiar mis hábitos. Cambiar los hábitos no es cualquier cosa, es comprometerme, es responsabilizarme, es asumir un papel, mientras que tomar una pastillita es bien sencillo. Rápido. Así es. Doctor, ¿las vacunas realmente funcionan? Muchas de ellas, absolutamente. O sea, Jorge, somos muy jóvenes y no venimos de la época, te voy a dar el ejemplo de la poliomielitis, pero si tú hablas con gente que hoy tiene arriba de 80 años, te van a platicar de cómo vivían con la angustia cuando niños de saber si se iban a levantar caminando al otro día o iban a tener una parálisis, porque muchos de sus amigos, de sus compañeros, terminaron teniendo problemas que los incapacitaron de por vida. Entonces, las vacunas, muchas vacunas, han salvado vidas dramáticamente y han representado realmente un enorme avance en la medicina. Doctor, ¿nos enfermamos solo por las bacterias y los parásitos? No, nos enferman los pensamientos, nos enferma la alimentación, nos enferma el sedentarismo, todo contribuye en un momento dado. O sea, somos individuos que tenemos un cierto grado de fragilidad conviviendo con una extraordinaria fortaleza. Pero tenemos que entender que no estamos aislados en una burbuja de cristal. O sea, estamos conectados con el mundo y ese mundo de muchísimas maneras nos agrede y nos agrede de manera continua. Entonces es un error pensar que esto es nada más infecciones, lo que de alguna manera nos pueden, vamos a decir, deteriorar físicamente. Hay muchísimas cosas. Y fíjate la forma en la que te respondí. Lo primero que te dije es no, incluyendo pensamientos. O sea, nuestra mente es un elemento fundamental del que depende que seamos saludables o estemos enfermos. ¿Cómo nos enferman los pensamientos? Cambiando, o sea, alterando nuestras narrativas. O sea, tú te consideras una persona enferma, te consideras una persona, vamos a decir, débil, fracasada en tantas áreas. Simple y sencillamente empezamos a creernos estas situaciones y sabemos, por ejemplo, que esto tiene un impacto, no solamente desde el punto de vista emocional, Jorge, esto tiene un impacto auténticamente en el sistema inmune. Los primeros estudios que sabemos realmente, que conocemos con certeza de esto, provienen de los 80s, sí, con la epidemia del SIDA. Y se veía cómo aquellos individuos que tenían ya la enfermedad, no nada más el virus, el VIH, sino los que tenían ya la enfermedad como SIDA y que tenían, por ejemplo, un buen apoyo social, grupos sociales que, vamos a decir, estaban con ellos en todos los sentidos y además eran gente que tenía una actitud positiva, automáticamente su sistema inmune generaba el tipo de células que les permitía enfrentar al virus del SIDA. Y no eran casos inusuales, o sea, teníamos casuísticas muy grandes de gente que simplemente por su apoyo digamos, alrededor, o sea, todo lo que su estructura de soporte podía enfrentar al virus y entonces no desarrollaban esas enfermedades que terminaban matando a estos individuos. Las emociones conectan directamente con nuestro sistema inmune, entre otras muchas cosas. Doctor, ¿por qué se da la obesidad? El modelo actual para explicar obesidad es el modelo del balance de energía. Okay. Y ese modelo de balance de energía simplemente te dice, esto es una ecuación de suma y resta de calorías. ¿Cuántas calorías ingieres diariamente a través de la alimentación? ¿Cuántas gastas a través de tus actividades físicas? Si gastas menos de lo que estás ingiriendo, se va a quedar acumulado en tu organismo y eso es obesidad. Ese es el modelo actual. Detente un momento, Jorge, y analiza esto que acabo de decir. El pensar de esta manera
deposita la responsabilidad en el individuo, lo culpabiliza y le dice, eres tú, tienes malos hábitos de vida, no tienes realmente la fuerza de voluntad, entonces te falta disciplina y debido a eso tienes obesidad. Cada vez está siendo mucho más evidente que ese modelo es un modelo fallido. En principio, porque no responsabiliza ni a los gobiernos ni a las empresas. Y te menciono esto porque hoy sabemos que una enorme influencia determinante de la epidemia de obesidad es que se han generado lo que llamamos ahora ambientes obesogénicos. Entonces esto no es un tema nada más de querer o no querer, de si me puedo cuidar en la alimentación y voy a hacer actividad física. Hay todo un entorno que está propiciando el aumento de peso. A eso súmale otros dos elementos que son clave. Por un lado, genética. Y hay dos conceptos aquí que son muy importantes: nutrigenética y nutrigenómica. Nutrigenética significa los genes que yo tengo, cómo responden ante las circunstancias. Por ejemplo, tú y yo no somos iguales en el sentido de, por los genes, lo que comemos, qué efecto, qué impacto va a tener en nuestro organismo. Es muy simple, o sea, es posible que tus genes digan, a ti te conviene consumir una dieta de estas características y a mí de estas otras. Y si consumimos los mismos alimentos, por tus genes es posible que tú tengas menos riesgo de desarrollar enfermedades como hipertensión, diabetes u obesidad, y yo, comiendo los mismos alimentos por mis genes, puedo tener mayor propensión a ello. Nutrigenómica, por el otro lado, es cómo lo que comemos enciende o apaga genes, los activa o los inactiva. ¿De acuerdo? Ahora, adicional a esto, ahora sabemos en el nuevo modelo que trata de explicar obesidad, es el modelo que habla de la influencia de, digamos, la relación de carbohidratos con insulina. Sabemos que hay toda una serie de elementos adicionales que participan en todo esto. Te voy a dar un par de ejemplos muy sencillos. Microbiota intestinal. Así de simple y así de complejo al mismo tiempo. El equilibrio de ciertos microorganismos que conforman nuestro microbioma intestinal, la microbiota, determina si vamos a tener o no vamos a tener una tendencia a obesidad. Entonces, ahora entendemos que hay muchos factores. Toxicidad es otro. Si yo no elimino tóxicos correctamente, esto favorece, entre otros muchos efectos, lo que se llama disrupción hormonal. Y esto implica que ciertas hormonas no van a funcionar correctamente. Una de ellas, muy importante, la insulina. Entonces, no es tan simple como decir una suma y resta de calorías. Es mucho más complejo y además, esto es lo que nos lleva a lo que hoy se denominan problemas perversos. ¿Qué significa estos problemas perversos? Significa que hay tantos participantes en un momento que están afectados, hay tantos intereses que no hay una solución, vamos a decir, de blanco o negro. Hay muchísimos tonos de gris entre esos dos extremos. Entonces, si yo quiero hacer ciertas cosas, vamos a pensarlo en términos de política de salud pública, ¿de acuerdo? O sea, tenemos una responsabilidad con la sociedad. Quiero controlar obesidad, quiero controlar diabetes. Era lógico pensar, por ejemplo, en el etiquetado en alimentos. ¿Tú crees que el Instituto Nacional de Salud Pública pudo implementar todas las medidas que quisieron para el etiquetado en salud? Obviamente no. ¿Por qué? Porque había muchos intereses, entre otros de la industria, particularmente en la industria alimentaria, que no permitieron que se ejercieran realmente todos los controles que tenía que haber. Entonces, al decir que hay problemas perversos, tenemos que entender que tenemos que congraciar muchos intereses buscando un bien común y tenemos que ganar en ciertas áreas y sacrificar en otras y tratar de construir, por lo menos con miras de largo plazo, una situación que sea de mucho mayor, digamos, beneficio para todas las partes. Doctor, entonces, ¿por qué hay personas que les cuesta mucho trabajo bajar de peso y hay otras personas que no nos cuesta trabajo bajar de peso?
Porque puede tener que ver con tu genética, puede tener que ver con cuestiones como mencionaba yo, de toxicidad, entre otras cosas, hormonas, mencionaba yo el tema intestinal y por supuesto tus hábitos. Entonces, es cierto, tú ves gente que no come mucho, que hace mucho ejercicio y que sin embargo tienen obesidad. Y es terrible cuando van al médico y el médico les dice, eres tú, no te cuidas. Y esto es lo que te está generando el problema. Y eso es a lo que yo me refería cuando decía, este modelo del balance de energía es terrible porque deposita en el individuo la culpa y le dice, tú eres el responsable de todo esto. No es cierto. Ahora, de que se puede bajar de peso, sí, a pesar de todas estas situaciones. Pero esto es un poco el ejemplo de lo que es la medicina funcional. El médico que se dedica a la medicina convencional y está actuando sobre el tema de obesidad, probablemente se va a limitar a decirte, bueno, no te está funcionando, vamos a aplicarte el Ozempic, que es el medicamento de moda, es el que todo mundo está utilizando y con esto vas a bajar de peso. ¿Qué efecto vas a tener? O sea, va a disminuir la velocidad de vaciamiento de tu estómago, va a producir una sensación de plenitud, va a generar náuseas, vas a comer mucho menos y probablemente logres bajar algo de peso. ¿Cuánto tiempo, Jorge? ¿Toda la vida vas a tener que seguir tomando este medicamento? ¿Corregiste el problema? No, no curaste nada. Controlaste nada más transitoriamente con el medicamento y además expusiste al individuo a potenciales efectos negativos. Entonces, ¿son la solución estos fármacos? Claro que no. Y ahí es donde entra el terreno de la medicina funcional, donde dice, a ver, dimensionemos todas las facetas de las que depende este problema y que son responsables de estar afectando a este individuo. Entonces ya no nada más me voy a limitar a tener un diario de consumo de alimentos y ver qué cantidad de ejercicio está haciendo, sino tengo que empezar a comprender de una manera mucho más amplia todos los demás sistemas biológicos, cómo participan en todo esto. Y es ahí donde me puedo llevar enormes sorpresas y de repente toparme con que esto era un tema de tóxicos, o era un tema de hormonas, o es un tema de neurotransmisores, etcétera, etcétera. Y al final del día, si soy suficientemente ordenado y sistemático, y soy empático con el individuo, puedo llegar al fondo del asunto y puedo darle una solución definitiva a su problema. Me gusta mucho la palabra empatía. ¿A qué te refieres? Desarróllame eso con ser empático, porque hoy los doctores, lo digo con todo respeto, tengo algunos amigos doctores que, bueno, conmigo son mis amigos, pero carecen de mucha empatía. Empatía es ponerte en los zapatos del otro, es poder entender lo que el otro está viviendo y comprenderlo y además no juzgar. Entender que son situaciones por las que estamos teniendo tal o cual vivencia y tenemos que saber interpretar esto. Tradicionalmente se dice que el médico no puede ser empático porque si se involucra emocionalmente pierde la objetividad. Yo creo que eso es ridículo. Creo que solamente en la medida en la que tengamos la capacidad de sentir el dolor ajeno vamos a poder ayudar al otro. Esto es algo que aprendí de un maestro en particular en la universidad y me parece que es muy importante. Si tú ves además, Jorge, no todas las especialidades médicas están diseñadas de la misma manera. O sea, y es comprensible. No le pidas a un cirujano que se pase 2 horas en consulta. Okay. No está en su ser. O sea, no tienen la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el cirujano está acostumbrado a enfrentar una situación y darle una solución. A diferencia del clínico, que en gran medida está lidiando con problemas que no se curan, que progresan a lo largo del tiempo. Entonces hay ciertas especialidades en medicina que son reconocidas por su capacidad de empatía, son en las cuales tienes que tener esa comunicación. ¿Cuáles son? Medicina interna, por supuesto, medicina familiar, que en México
realmente no está muy reconocido, pero es fundamental. O sea, es el médico general. Pediatría, donde el pediatra termina convirtiéndose en el médico de la familia, incluso del papá y del abuelo, sí. ¿de acuerdo? Ginecología y psiquiatría. Son las 5 especialidades fundamentales que se caracterizan por empatía. Hay estudios muy interesantes de qué pasa con el médico en su proceso formativo en la universidad. Y curiosamente, la empatía se empieza a perder a partir del tercer año de la carrera. Okay. Los 2 primeros años estás en la universidad. Es lo que llamamos ciencias básicas. Es donde conoces de anatomía, de fisiología, conoces, por ejemplo, de farmacología, todas estos elementos que son como los pilares, los cimientos de la medicina. Los siguientes 2 años son los cursos clínicos, donde llegas al hospital. Entre otras cosas, uno de los cambios importantes, los primeros 2 años se te permitía cuestionar, se te permitía dudar, es más, se te motivaba, porque ese es parte del proceso de aprendizaje. ¿Por qué ocurre tal o cual cosa? Y tenías que analizar y poner en duda para tener el conocimiento más certero. Pero llegas a los cursos clínicos, a los hospitales, y entonces ahí estás en gastroenterología, en cardiología, endocrinología, neurología, etcétera, y de repente te topas con que ya no se te permite cuestionar. Las cosas son como son, y además quien se supone que debería de estarte educando, típicamente son los médicos de base, que lo hacen muy poco, o los residentes. Los residentes están saturados de trabajo, no tienen tiempo para el estudiante, y mucho de lo que saben ni siquiera es real. O sea, mucho de lo que saben, se decía en la especialidad, que más del 50% de lo que aprendes, lo aprendes de tu residente, o sea, tu superior. Y más del 50% de lo que te enseña es equivocado. O sea, no tiene realmente un sustento. Entonces, va perdiéndose esa empatía, y lo que ves y lo que vives con el residente es esa sobresaturación, esa carga de trabajo, y empiezas a aprender esa situación de demeritar al paciente. Y ya no lo ves como un ser doliente que requiere de tu cuidado, de tu compasión, sino literalmente empiezas a verlo como parte del trabajo cotidiano. Y por eso sabemos que en el tercer y cuarto año de la carrera es donde la empatía empieza a desaparecer. Después, una vez que terminas ya tu proceso te gradúas como médico, probablemente hay otros intereses que contribuyen a la pérdida de esa empatía, por ejemplo, intereses monetarios. Empiezas a verlo ya como un modus vivendi, esto es lo que tengo que hacer, cuántos pacientes tengo que ver al día, o sea, y se perdió ese contacto humano. Y yo creo que es una de las grandes tragedias. Y ese es uno de los puntos que caracteriza de manera muy importante a la medicina funcional. Es precisamente el fortalecimiento de la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque solamente a través de ese vínculo puedes conocer al individuo y puedes entender el origen y la naturaleza de sus problemas. ¿Cómo es ese vínculo? Escuchándolo, viéndolo a los ojos, teniéndole respeto, no juzgándolo. Así de sencillo. No es rocket science. Es simple y sencillamente entender que estás en contacto con otro ser humano y conectar con ese ser humano. Y no es una cuestión de tiempo, esto no es algo que vamos a medir por cuántos minutos inviertes para poder conectar con el individuo. Pero déjame decirte que el promedio de atención de una consulta en medicina interna en Estados Unidos oscila hoy entre 7 y 15 minutos. Entonces, cuestiónate cuánto puedes entender, cuánto puedes, digamos, de alguna forma, conocer de un individuo
en un lapso tan pequeño. Cuando le dedicas tiempo a la persona, la primera sorpresa que te llevas, Jorge, la primera es que la gente te dice, nunca antes nadie me había escuchado. O sea, y no hiciste nada, no has hecho nada, no has dado una prescripción, no has empezado ni siquiera con una evaluación y solicitud de estudios. Simplemente la gente te dice, nunca antes me había escuchado el médico. Es dedicarle tiempo y se acabó. ¿Cuánto dura una consulta contigo hoy, doctor? De primera vez 2 horas y subsecuente 1:30. Entonces, te da tiempo y muchas veces las 2 horas son insuficientes. Tratas de acomodarlo por obvio de agenda, pero hay momentos en que se rompe eso y por supuesto te tienes que extender. Tienes que entender el de dónde vienen las cosas. Preguntas tan sencillas, Jorge, como decir, a ver, ¿qué te trae aquí? ¿Por qué estamos hablando el día de hoy? Detente un momento y dime, ¿qué estaba pasando en tu vida cuando este problema empezó? Y entonces haces que la persona de repente haga un alto en el camino y diga, sí, es que esto, fíjate que estaba yo bajo este estrés o estaba en estas circunstancias o empecé a cambiar mi alimentación, lo que tú quieras. Cosas tan sencillas como esas te permiten empezar a conectar con el individuo y empezar a desarrollar una verdadera comunicación, y eso es lo que fortalece esa relación médico-paciente. Sí, qué poderoso, 2 horas, sí, no, nunca me ha tocado, estoy acostumbrado, y tengo amigos doctores, pero por ser amigos, 20 minutos, yo creo, hasta que ya me siento tranquilo, no pasa nada, pero sí las consultas son de 5 a 10 minutos. Doctor, vámonos al inicio. Primero quiero preguntarte, ¿cuántos años tienes siendo doctor? Yo conozco tu historia, pero quiero poner en contexto a la audiencia. Me gradué de medicina en 1982. Entré a la especialidad en el 83, terminé la especialidad y la subespecialidad en el 88. Si considero desde que terminé la especialidad, sí, y no considero esos 5 años adicionales de formación, pues estoy en mi 36º, en mi año número 36 de ejercicio profesional. Digamos que ya no me cuezo al primer hervor. Y aquí viene la pregunta importante para mí y para la audiencia y para todos. Tú hoy le entiendes muy bien estos temas, está muy claro de lo que hemos hablado, hoy tienes una postura en torno a lo que hemos hablado, basta el decir, mi primera consulta son 2 horas y en lo subsecuente 1:30. ¿En qué momento te volviste el doctor que eres hoy? ¿Cuál fue ese momento? Yo estuve haciendo la investigación y escuchaba que en la especialidad estuviste en el hospital de veteranos, y escuché varios temas, pero a mí me gustaría saber en qué momento le diste como decimos por ahí, le volteamos el timón para ser la persona que tú eres. Cuéntame un poco de eso. Yo creo que esto es algo que lo tienes que tener y yo creo que todos lo tenemos. Yo no creo ser ningún ser especial. Creo que cualquiera tenemos esa capacidad de entender al otro individuo y conectarnos humanamente, ¿de acuerdo? Ok. Pero, o sea, sí te puedo hablar de anécdotas desde muy temprano en mi etapa formativa. A mí me tocó vivir, yo hice mi especialidad y subespecialidad en Estados Unidos. Sí. Y como decía yo hace un momento, yo llegué en 1983. La epidemia de SIDA en ese momento estaba en una situación terrible, terrible. De hecho, el término SIDA se había acuñado apenas en 1982. Okay. Y te puedo decir que para el momento que yo terminé mis primeros 3 años, que fue medicina interna, más de la mitad de mis pacientes eran pacientes con SIDA. Y en aquel entonces, Jorge, no teníamos nada que hacer con ellos, nada. Esto fue mucho antes de que existieran todos los medicamentos que hoy ya existen, los retrovirales, etcétera, con los cuales podemos controlar muy bien el VIH. Y todos nuestros pacientes fallecían. Y era terrible y te daba una oportunidad de hablar mucho con la gente.
porque además yo estaba en una de esas ciudades que tenía una mayor concentración de pacientes con SIDA. Eran 4 realmente en Estados Unidos: Nueva York, San Francisco, sin duda, que es donde había, pues literalmente se había generado una gran parte del problema por la comunidad gay. La ola se hizo ahí. Exacto, digamos que empezó mucho ahí. Los Ángeles, y yo estaba en Miami, en Florida, que también tenía una alta concentración por otras razones, por otro tipo de comunidades. Pero yo hablaba con la gente, o sea, era uno de los puntos importantes, entender qué era lo que estaba pasando. Yo regreso a México, empiezo mi trabajo profesional, y llevaba yo cerca de 20 años, o sea, de hecho llevaba yo 19 años, cuando estaba yo terriblemente frustrado por sentir que mi propósito de vida no se estaba cumpliendo. Mi propósito de vida como médico era poder hacer una diferencia, poder ayudar, poder cambiar vidas. Y lo que yo estaba viviendo es que, a pesar de hacer todo lo que se supone que tenía que hacer, siguiendo todos los lineamientos aceptados internacionalmente, mis pacientes terminaban deteriorándose y falleciendo. Y eso me llevó a mí una confrontación de vida, de decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto no tiene ningún sentido. Y de hecho estuve muy cerca de dejar la medicina, pero no es fácil dejar la medicina. La medicina es algo muy fuerte, te permite tener experiencias humanas de una gran trascendencia que no es fácil cambiar por otra cosa. Sí. Y eso, en lugar de abandonar la medicina, me llevó a una búsqueda, me llevó a encontrar dentro de la medicina otras opciones. Y ahí es donde surgieron pues todo este proceso, primero medicina antienvejecimiento y regenerativa, y luego medicina funcional, luego medicina de estilo de vida. Y lo que te puedo decir es que no nada más la oportunidad que esto me ha dado para tener una, digamos, mucho mayor efectividad en la atención a mis pacientes. Para mí, una de las cosas más gratificantes de todo esto ha sido que me regresó mi propósito de vida. Okay. O sea, yo ya no leía medicina, para acabar pronto. Yo estaba metido en otras cosas, en otros intereses, y hoy, pues a partir de todo esto te puedo decir que mi día es extraordinariamente rico en el sentido de lo que aprendo todos los días de los pacientes. O sea, y te lo puedo decir así, la generosidad con la que me enseñan los pacientes todos los días, y por el otro lado, la capacidad de seguir aprendiendo, seguir entendiendo y ver este maravilloso universo que somos, cómo funciona, y poder hacer algo por alguien más. Ok. Mencionaste la palabra envejecimiento. Uh-huh. ¿Los medicamentos antienvejecimiento funcionan? Tenemos que reconocer que hay una edad cronológica, sí, que se mide a partir del día de nuestro nacimiento. Esa no la vas a cambiar. Okay. Pero también existe una edad biológica. Y la edad biológica implica qué tan viejo es tu organismo. Tú puedes tener una edad cronológica de 50 y sin embargo tener una edad biológica de 40, pero también la puedes tener de 60, ¿de acuerdo? Sí. Esa edad biológica hoy la podemos medir. Hay diferentes elementos y en el laboratorio puedes medir, por ejemplo, estructuras que se llaman telómeros. Los telómeros son los extremos más distales, sí, de los cromosomas. A lo largo de nuestras vidas, todas las células de nuestro cuerpo se van a replicar un X número de veces, más o menos de 55 a 70 veces, es lo que se calcula. Cada vez que nuestras células se replican, el material genético se duplica, y entonces de una célula madre terminas con 2 células hijas que son exactamente iguales, con una excepción: el extremo de esos cromosomas, que se va acortando un poco en cada proceso de replicación. Cuando llegas a cierto límite en esa replicación y tus telómeros se van haciendo más cortos, eso hace que todo tu material genético sea más inestable.
Y esa es la razón por la que la mayoría de estas enfermedades crónico-degenerativas ocurren a una edad mayor. Esto no significa que no tengamos cánceres en la infancia o no tengamos hoy diabetes, por ejemplo, desde edades muy tempranas. Pero si lo ves en el grueso, en la mayor proporción de la población, te vas a dar cuenta que eso ocurre en etapas más adelantadas en la vida. Y uno de los puntos tiene que ver precisamente con este acortamiento de los telómeros. Al ser más inestable nuestro material genético, eso nos hace más susceptibles a poder desarrollar estas enfermedades crónico-degenerativas. La edad biológica, sin embargo, es modificable. Esos telómeros no los podemos revertir. O sea, aquí hay un tema muy interesante. Hay una enzima que se llama telomerasa. Y esta telomerasa reconstruye telómeros. Pero resulta que las células benignas no tienen telomerasa. Las células cancerosas sí. Eso es lo que le confiere inmortalidad al cáncer. Tú pones células cancerosas en un plato de cultivo y lo mantienes en condiciones adecuadas en un laboratorio y esas células van a vivir eternamente. 1, 10, 15, 30, 100 años y nunca se van a detener. ¿Por qué? Porque pueden ir reconstruyendo sus telómeros. Nosotros no podemos reconstruir esos telómeros, pero sí podemos evitar el acortamiento y en cierto modo podemos revertirlo un poco. Y ahí es donde entran los hábitos de vida. Entonces, la edad biológica depende de cómo vivo, depende de cómo me cuido. Y esos 6 factores de los que hablábamos previamente son los que son determinantes en la longitud de nuestros telómeros y la edad biológica. Y esto nos lleva al concepto de envejecimiento exitoso. Todo el mundo vamos a envejecer. A ver, es una falacia decir que no vamos a envejecer. O sea, hablar de antienvejecimiento es absurdo. Entonces, promover antienvejecimiento como una cuestión estética, esto es hablar solamente de lo que sería propiamente, digamos, la cuestión externa, el cascarón, ¿de acuerdo? O sea, yo lo que argumento y lo que le digo a mis pacientes es, si cuidas lo que hay adentro, por fuera, también el cascarón va a estar en mejores condiciones. Si solamente te limitas a los aspectos estéticos, y entiendo el funcionamiento de la medicina estética, me tomó muchos años entenderlo, muchos años entender por qué alguien podía entrar a un quirófano sin necesitarlo. Hoy entiendo que las cuestiones de autoestima son igualmente importantes y en algunas personas es total y absolutamente respetable, me queda clarísimo, ¿de acuerdo? Pero al final del día no es la verdadera medicina antienvejecimiento. La estética es parte de nada más el cómo nos vemos y cómo nos sentimos, pero la verdadera medicina antienvejecimiento es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo y cómo lo estamos cuidando, y eso es lo que nos lleva al concepto de medicina de envejecimiento exitoso, que quiere decir no nada más no voy a tener una limitación, sino por el otro lado voy a vivir a plenitud y puedo seguir contribuyendo y puedo seguir participando en la sociedad. Me gusta. Doctor, fíjate que yo me muevo en el mundo de redes sociales y conozco muchas personas que hacen contenido. He podido entrevistar a varios doctores en este podcast y me he dado cuenta de algo. Y hay como una controversia actualmente en redes sociales. La pregunta que te voy a hacer pareciera una pregunta sencilla. Hace 3 años no la dudaría. Oye, ¿tener colesterol alto es malo? Pero la realidad de las cosas es que he visto cómo personas con millones de seguidores se pelean entre ellos y se contradicen, ¿no? Los que hablan de los veganos, que esto no está bien. Y yo veo que la gente está en una postura, doctor, de cruzar los brazos. ¿Y a quién le hago caso, no? Cuídate el colesterol, si no te va a dar un infarto. Y por otra parte, ves a personas con 7 millones de seguidores comiéndose la carne. Y dice, el colesterol es bueno, que no te engañen los doctores. Ya, cabrón. Y yo dije cuando tenía 29 años, yo tenía sobrepeso, tenía muy malos hábitos, tenía hígado graso, colesterol y triglicéridos. No, pues pensé que me iba a morir. Bueno, y me tomé, me acuerdo, Epabrmex, Ursofal, me acuerdo todos los medicamentos, te los puedo memorizar. 2 años, hígado graso fase 1, y nomás llegué
Y hígado graso fase 2, y luego creo que es el 3, el 4 y cirrosis. No, dije, pues ya estoy en el 2. Durante 2 años batallando con hígado graso. Obviamente pesaba 105 kilos. Y un día me topé con un amigo y me dijo, vete con el nutriólogo y si bajas de peso no vas a tener. Pues bajé de peso y ya no tenía ni colesterol, ni triglicéridos, ni hígado graso. Y bueno, a partir de ahí entendí, dije, todo lo que no me se ríe mi equipo de mí porque cuando me aventan algo les digo cianuro. O sea, yo codifiqué a mi mente que el empanizado y mi comida favorita eran los empanizados. Me fascinaba, pero yo veo un empanizado y les digo, eso es cianuro. Pues es la única forma que yo entendí para decir, eso me va a hacer daño a mi hígado, ¿no? Pero el punto de esto es que hoy me encuentro mucha gente diciendo, come carne, demasiada carne. Y me acuerdo yo de antes, decía, no, bájale a la carne, que porque... Entonces yo mismo me pasa que digo, ¿a quién le hago caso? No se ponen de acuerdo entre ellos. Y el tema es que mucha gente tiene mucha influencia. ¿Qué pasa ahí? Mito, realidad. Tener colesterol alto es malo, no es malo. ¿Qué sucede? Estás tocando no uno, sino varios temas simultáneamente. Sin duda, existe una profunda, digamos, confusión respecto a la alimentación. Y si quieres, regresamos a ese punto en un momento, pero déjame responder el tema de colesterol. A ver, punto número 1. El colesterol es esencial para la vida. Eso que nos queda claro, es un elemento propio del organismo. A través del colesterol producimos una gran cantidad de hormonas. Hormonas, por ejemplo, como el cortisol, que es la hormona del estrés crónico, y hormonas sexuales. Por el otro lado, todas las células del cuerpo en su membrana tienen colesterol. Y gracias a eso hay un intercambio entre el interior y el exterior de la célula. Por el otro lado, 60% del tejido cerebral es grasa y proviene del colesterol. Entonces, satanizar al colesterol es absurdo, es ridículo. El colesterol es esencial para la vida, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, dicho esto, la causa número 1 de muerte en el mundo, hoy en día, no es cáncer, es arteriosclerosis. Y ha sido desde hace muchos años, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de arteriosclerosis, estamos hablando fundamentalmente de infartos cardíacos, trombosis cerebrales, pero también esto puede tener muchas otras manifestaciones. Puedes tener obstrucciones arteriales en diferentes partes del cuerpo y esto te va a generar una gran diversidad de problemas. Pero digamos que son los 2 puntos esenciales. La industria farmacéutica nos ha hecho creer que el tema de arteriosclerosis está estrictamente limitado al colesterol y esa es una falacia, eso es un engaño. Si tú analizas del 100% de individuos que en algún momento en la vida llegan a tener o un infarto cardíaco o una trombosis cerebral, te vas a dar cuenta que el 50% de ellos tenían uno o más de 5 factores de riesgo. ¿Cuáles son esos 5 factores de riesgo? Obesidad, tabaquismo, hipertensión, diabetes y problemas de colesterol y o triglicéridos. Ahora, el otro 50%, gente que también llega a tener esos infartos cardíacos o esas trombosis cerebrales, no tiene estos 5 factores de riesgo. Y en ellos lo que se reconoce son una cantidad enorme. Si me dices cuántos, más de 390 factores que se consideran factores secundarios de riesgo de arteriosclerosis. Entonces, centrar toda la atención en colesterol no tiene ningún sentido. Tendría yo que pensar en el otro 50% y entender, y además no es complicado checarlo a través de ciertas pruebas de laboratorio, puedes tener por lo menos la información más importante. No vas a checar los 390, pero puedes tener la información más relevante que te permite entender cuál es ese otro factor de riesgo para producir estos problemas. Dicho esto, hoy ya no hablamos de un colesterol bueno y de un colesterol malo, porque sabemos que hay diferentes tipos del colesterol bueno y diferentes tipos del colesterol malo. Hasta hace no mucho tiempo, Jorge, pensábamos que arteriosclerosis era parte simple y sencillamente del depósito de colesterol en nuestras arterias
hasta que progresivamente se fueran tapando, llegara el momento en que se obstruyeran y entonces vendría el infarto, porque simplemente no fluiría la sangre, no llegaría a donde tenía que llegar. Sí. Hoy sabemos que ese no es el proceso de arteriosclerosis. Hoy sabemos que el colesterol atraviesa la pared interna del vaso y se deposita en el grosor del vaso. Y es ahí donde se empieza a formar lo que le llamamos la placa de ateroma. Y a través de un proceso inflamatorio e inmunológico, ese ateroma va creciendo y en algunos momentos llega a haber tal grado de inflamación que se rompe súbitamente y eso es lo que produce el infarto, porque es en ese momento que obstruye el vaso. Bueno, pues resulta que no cualquier colesterol tiene la capacidad de atravesar esa pared interna del vaso, para depositarse en el grosor. Entonces, hoy sabemos que todo el tema de colesterol depende de 3 elementos: el número de partículas, el tamaño y la densidad de estas. Y por esas razones, vemos gente que tiene un colesterol elevado y nunca en la vida va a tener arteriosclerosis. Y al revés, vemos gente que tiene colesteroles que ni siquiera están en un rango por fuera de lo normal y sin embargo terminan teniendo arteriosclerosis. Y me vas a preguntar, ¿y cómo podemos valorar esto? A través de estudios, no son estudios convencionales, se llaman perfil avanzado de lípidos, en que podemos medir todo esto. Ahora, ¿en qué proporción de individuos el tema de colesterol tiene que ver con la alimentación? 20%. El 80% no depende de qué comemos, depende de nuestro propio metabolismo. Si el colesterol es tan importante para la vida, te puedes imaginar que nuestro cuerpo no puede supeditarse a si nos alimentamos o no nos alimentamos. Tú y yo somos afortunados, comemos 3 veces al día, pero ¿cuánta gente en este planeta no tiene acceso a alimento 3 veces al día? ¿Y qué pasa con ellos? Su organismo tiene que seguir generando colesterol. Entonces esto se traduce finalmente en un problema donde nuestro propio organismo está produciendo ese colesterol de manera equivocada. Esto es mucho más complejo de lo que te lo acabo de platicar. Pero de esta manera creo que tienes más o menos un panorama para entender realmente si lo debemos de satanizar o no. Ahora, nos regresamos a la alimentación. En medicina funcional, alimentación son 4 cosas. 1, energía. ¿Por qué energía? Porque a través de los alimentos obtenemos la energía que nuestro cuerpo necesita para funcionar. O sea, es la gasolina del cuerpo. Punto. Número 2, comunicación. Nos comunicamos a través de los alimentos, Jorge. Piénsalo. Cualquier evento, vamos a decir, alegre, cualquier elemento positivo, cualquier elemento triste, siempre lo hacemos alrededor de la comida, lo hacemos en una mesa. En las mesas convivimos con la gente que queremos, ¿de acuerdo? Y gracias a ello, los alimentos realmente representan un vínculo entre nosotros. Tercero, información. Por lo que ya decía yo hace un rato de nutrigenética y nutrigenómica, los alimentos activan genes, o por el otro lado, de los genes depende qué es lo que debemos de comer o no. Y por último, medicina, porque los alimentos son medicina, son darle al organismo lo que requiere y quitar aquello que nos es nocivo. ¿De dónde vienen todas estas situaciones de confusión en la alimentación? De los intereses de la industria. Industria agropecuaria, sin duda, si tú ves información que ha salido, de hecho, de manera muy reciente, la forma en la que se cría el ganado, la forma en la que se cría, o sea, la industria apícola, los pollos y los huevos, o sea, es un desastre, es una desgracia lo que ocurre. Ahora, vámonos a la biología. A la biología no le engañas, ahí no hay intereses, ahí no hay dinero, no hay dinero. ¿Es o no es? A ver, somos seres omnívoros, que quiere decir que estamos diseñados para consumir todo tipo de alimentos. Esa es una realidad. Y esto no lo digo yo, simplemente lo ves desde nuestra estructura dental
hasta la longitud de nuestro intestino. Y eso te permite comparar, viendo contra otras especies, qué es lo que debemos y no debemos de consumir. ¿De acuerdo? Ahora, históricamente, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué éramos? Éramos una especie fundamentalmente recolectora y cazadora de pequeñas especies. Esa situación de los mamuts y que los atacamos es una falacia. Además, esto es muy interesante, nos lleva a otro terreno. O sea, ¿sabes cómo prehistóricamente cazábamos a nuestras presas? Básicamente por desgaste. O sea, no podíamos competir. Te voy a dar un ejemplo. O sea, piensa en los felinos que son muy rápidos. Piensa en un chita. O sea, evidentemente no podíamos correr a la velocidad de un chita. ¿De acuerdo? Totalmente. Pero ¿qué pasa con esos animales? Tienen la capacidad de hacer sprints cortos, pero no tener una trayectoria muy larga. El ser humano no tiene esa capacidad de velocidad, pero sí tenemos esa capacidad, digamos, de correr por periodos muy largos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perseguíamos a las presas. Durante cierto tiempo, la presa tenía que descansar, obviamente nos llevaba ventaja, tenía que descansar, pero nosotros seguíamos detrás de ella y cuando nos íbamos aproximando, tenía que volver a correr. Y lo volvía a hacer este ciclo una y otra vez hasta que finalmente se elevaba la temperatura corporal del animal y eso producía un colapso. Y en el momento que llegaba el colapso, la presa caía y nosotros la capturábamos y la matábamos. ¿Por de dónde viene toda esta información? Esto está documentado científicamente. El ser humano es un animal corredor. Si tú ves incluso nuestra estructura física, tenemos una serie de características que nos diferencia de otras especies que no son corredores. Bueno, para no desviarnos, esto nos regresa al tema de ser omnívoros. Sí. Entonces tenemos la capacidad de consumir todo tipo de alimentos. Lo que sucede, sin embargo, es que fundamentalmente tenemos que consumir alimentos, vamos a decir, frutas, verduras, leguminosas, con cierto complemento, con cierta proporción de carnes. El balance ideal es 80% basada en plantas y 20% carnívora. Si lo haces de esa manera, hay mucha información, hay muchos estudios que demuestran que esto tiene un beneficio importantísimo para la salud. Y lo ves incluso en una serie de padecimientos, por ejemplo, cáncer. Entonces, yo creo que el seguir hablando de que hay engaños y de que hay confusiones tiene que ver simplemente con falta de información y con intereses específicos. Si ponemos las cartas sobre la mesa y entendemos la biología y entendemos la ciencia, nos vamos a dar cuenta que no hay confusión. ¿Comer muchos vegetales entonces es sano? Sin duda. Pero una de las cosas importantísimas es variedad. Uno de los problemas importantes hoy en día es que hemos perdido la diversidad. Okay. Nuestro plato, Jorge, tiene que tener colorido. Ese color que tienen los alimentos no es casual. Ese color representa ciertos elementos químicos que se llaman fitonutrientes. Y esos fitonutrientes son segundos mensajeros a nivel celular. Esto significa que muchos procesos químicos ocurren en nuestro cuerpo gracias a esos elementos. Entonces tú tienes que poner en tu plato un arco iris, tienes que tener cosas de color rojo, de color naranja, amarillo, verde, café, blanco, de color morado, etcétera. Todo esto, mientras más colorido tiene tu plato, más elementos le estás dando a tu organismo para funcionar correctamente. ¿El ayuno intermitente funciona? Sin duda, sí. El líder en esta investigación es el doctor Walter Longo, que él y su grupo están en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y son los que han venido trabajando de manera muy importante precisamente en entender los ayunos. Entendamos, regresándonos otra vez a ese hombre prehistórico, Jorge, no comíamos 3 veces al día. No teníamos acceso a alimentos continuamente. Nuestro cuerpo y nuestros genes estaban mucho más adaptados a carencias que a sobrealimentación.
El problema de obesidad y el problema de abasto de alimentos que tenemos hoy en día es simplemente producto de los últimos 60 años, si acaso 70, pero no más. Anterior a esto, era mucho más frecuente el desabasto, la falta de alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos sentidos, nuestro organismo funciona mucho mejor con periodos de ayuno. Una de las cosas, y no me quiero profundizar porque hay ayunos que van desde 14 y hasta 72 horas. ¿Ok? O sea, 3 días de ayuno. Cada ayuno tiene sus funciones específicas. El de 17 horas, el de 24, el de 36, el de 48, el de 72, se hacen para situaciones específicas, ¿de acuerdo? Pero uno de los mecanismos más importantes que tenemos que entender es el de la autofagia. Autofagia es un mecanismo propio de nuestro organismo a través del cual eliminamos estructuras celulares dañadas. Continuamente, como parte de nuestro funcionamiento, en nuestras células va ocurriendo un desgaste y se están acumulando proteínas dañadas y estructuras celulares dañadas. Si no tuviéramos este mecanismo de autofagia, que es un mecanismo de limpieza, las células dejarían de funcionar. Sí. Gracias a la autofagia podemos limpiar y eliminar toda esa basura. Y eso es lo que favorece que funcionemos correctamente, e incluso esto tiene un impacto en el tema del envejecimiento. Los ayunos de cierto número de horas promueven autofagia. Entonces, este es uno de los puntos importantes por los cuales sí hay un papel realmente para estos ayunos intermitentes. Con la información que tú tienes y la experiencia, ¿cuántas veces recomiendas que se coma al día entonces? Literalmente, idealmente, no deberíamos de comer en un lapso mayor de 12 horas. Eso es lo ideal. O sea, por lo menos tendríamos que dejar pasar 12 horas de ayuno. La realidad es que lo más sano es llevar tu ayuno a 14 horas y hacer 2 comidas en ese lapso más o menos de 10 horas. Te estoy hablando de un mínimo más o menos de 14 horas. Entonces, 2 buenas comidas en ese lapso es lo más recomendable. ¿Tú haces ayuno intermitente, doctor? No, no lo hago. Y no lo hago por malos hábitos, sobre todo por trabajo, porque empiezo temprano, termino de trabajar muy tarde, no estoy orgulloso de ello, son cosas que tengo que cambiar en mi vida, pero termino cenando a una hora que realmente es ilógica y es algo que, pues literalmente es algo en lo que yo tengo que cambiar y educo a mis pacientes de una manera diferente y yo soy el primero que tiene que hacer caso y seguir el ejemplo. Doctor, ¿qué comida? Me gusta a mí siempre hacer una pregunta en el mundo de los negocios, que es donde estoy. ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber para hacer esto? En el tema de la comida, a mí me interesa mucho. Yo estoy llegando a esta etapa en mi vida donde, pues lo que más me importa, antes la verdad no era el tema salud. Hoy sí, hoy es todo lo que tenga que ver con salud estoy viendo y nutriólogo y checando. Pero le digo, a mí me han confundido particularmente. Ojalá que mi nutriólogo no se enoje, pero pues si no, es mi amiga. Tengo un amigo que recomienda y dice, no comas fruta porque tiene mucho azúcar, ¿va? Y mi nutrióloga me dice, hay que hacer colaciones, ¿no? Y las colaciones son entre la comida y es una fruta normalmente. Y entonces yo me rasco la cabeza y digo, ay, cabrón, ¿a quién le hago caso, no? Ahorita estoy en ese punto, esto pasó hace una semana, ¿no? Que yo mismo me ha pasado. ¿Qué alimentos creemos que son saludables que realmente no lo son? ¿Cómo podemos entender eso, doctor? Elimina las colaciones y sobre todo con el principio de lo que estoy comentando en este momento de los ayunos intermitentes. Cada vez que hacemos una colación, estamos aumentando la producción de insulina. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que mientras menos comidas hacemos al día, menos insulina tenemos que producir. La insulina, no la satanicemos. Es un elemento fundamental para nuestro organismo y tiene una enorme cantidad de funciones, Jorge. 2 de ellas desde el punto de vista metabólico, que son fundamentales. La insulina activa receptores celulares que son responsables de captar la energía que proviene de los alimentos en forma de glucosa para introducirla y de esta forma que el organismo la utilice como gasolina. Entonces, esa insulina permite que esa gasolina entre a la célula. Además, la insulina produce
depósitos de grasa. ¿Por qué depósitos de grasa? Porque durante el periodo de ayuno en que estamos dormidos, no estamos consumiendo alimentos, nuestro organismo no se detiene, todo tiene que seguir funcionando. Entonces tenemos que utilizar fuentes de energía y esas fuentes de energía provienen de esa grasa. Hay dos tipos de receptores celulares para la insulina en todos nosotros. Un receptor es responsable de todos estos efectos metabólicos, lo que tiene que ver con la forma en la que procesamos azúcares y grasas. El otro receptor tiene que ver con lo que se llama proliferación celular. Esto quiere decir crecimiento de las células. La gente no sabe que aumento en la cantidad de insulina equivale a diferentes tipos de cáncer y a demencias, entre otras cosas. Entonces, cuando tenemos resistencia a la insulina, y esto significa que nuestra insulina no funciona bien, y por lo mismo, nuestro organismo lo que tiene que hacer es producir más insulina para suplir esa deficiencia, el receptor celular que se activa en ese momento de la insulina es el receptor que tiene que ver con proliferación celular. Entonces, mientras más insulina produzco, más riesgo tengo de diferentes tipos de cáncer y de demencias, entre otras cosas, por Alzheimer. Okay. Entonces, hablar de colaciones no tiene ningún sentido. Mientras menos veces comemos al día, menos insulina estamos produciendo. Y eso es lo correcto. Ahora, ¿la fruta es nociva? De ninguna manera. Pero la fruta entera. Te comes la fruta con la fibra, con el bagazo, porque eso es lo que hace que tu absorción intestinal de carbohidratos sea mucho más uniforme, más lenta, más gradual. Si esa misma fruta te la tomas en jugo, es terrible, porque te estás bombardeando con cargas impresionantes de azúcar que de ninguna forma están beneficiando a tu organismo. Entonces, estos son parte de estos mitos. Jorge, tenemos que entender una cosa, es increíble, y de veras lo digo en serio. ¿Conoces alguna especie de algún ser vivo que no coma? Pues es ridículo, ¿no? No. Pues es evidente. O sea, siempre, para sobrevivir cualquier especie, por supuesto, se tiene que nutrir. Sí. Esto es lógico, ¿de acuerdo? Si piensas en términos de medicina, ¿desde cuándo existe la medicina? Desde que el ser humano es ser humano. Sí. ¿Ok? De una forma o de otra. Llámale como quieras. Chamanismo, brujería, herbolaria, siempre ha habido medicina. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, ¿desde cuándo sabemos de la nutrición? La nutrición es una ciencia muy joven. ¿Pero qué tan joven es? Realmente las primeras investigaciones, los primeros descubrimientos que nos permitieron entender todo el tema de la nutrición vienen de finales del siglo XVIII. Y no fue hasta el siglo XX que identificamos una gran cantidad de nutrientes. ¿Sabías, por ejemplo, que las vitaminas se descubrieron a partir de los 1930? O sea, tenemos menos de 100 años de conocer las vitaminas. O sea, nada más para darte una idea. Entonces, es una ciencia tan joven que desafortunadamente todavía no se ha afianzado y además, como decíamos, hay tantos intereses que participan en un momento dado en generar confusión, particularmente en la industria alimentaria, en contubernio en muchos sentidos también con la industria farmacéutica, porque a la industria farmacéutica le interesa también que estemos enfermos. Entonces vamos a hablar claro porque hay un convencionalismo en todo esto, hay una coparticipación, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿de acuerdo? La realidad, sin embargo, es que se dicen muchas cosas y se genera mucha confusión, y lo que nosotros tendríamos que entender es otra vez la biología. Como decía yo hace un rato, la biología no le engañas, qué es y qué no es, y cuál es la ciencia que hay detrás de todo esto. Esto no es un tema de modas, es un tema de qué es lo que ha pasado. Y cuando yo te hablaba hace un rato de problemas perversos, un ejemplo de esto son los transgénicos, los alimentos transgénicos. A ver, entendamos por qué surgieron.
surgieron porque en el mundo había hambre y había que hacer que las cosechas fueran más productivas. Remóntate, eres muy chavito, tú no te acuerdas o no habías ni nacido, pero si tú te acuerdas, en los 70s, en los 60s, el problema en el mundo era de hambre. En África la gente se moría por cientos de miles y por millones, ¿de acuerdo? Sí. Y había que hacer que las cosechas fueran más productivas. Esto dio pie a los primeros transgénicos. El modificar esos granos para que tuvieran mayor resistencia, pudieran sobrevivir a condiciones más adversas y entonces la cantidad que se cosechara fuera mucho mayor. Y a partir de entonces ha habido por lo menos 3 cambios transgénicos de ciertos granos. Esto no es algo menor. Nuestro organismo se tiene que adaptar a esto. Esto implica lo siguiente, o sea, implica que cambiaste la genética, cambiaste las proteínas, sí, y de repente nuestro organismo tiene que aprender a lidiar con esto. Hay un dato que es un dato menor si tú quieres, pero que tiene gran relevancia. Se calcula que para que cambie el 0.2% de nuestro genoma, de nuestro material genético, deben pasar 20,000 años. Como especie, somos agricultores desde hace 10 a 12,000 años. Nos tomó 10 a 12,000 años empezar a convivir con ciertas proteínas que podíamos empezar a asimilar y utilizar en nuestro sistema digestivo. Y de repente, de los 60s del siglo pasado, ahora, sí, que estamos hablando de 60 años, tenemos estas 3 modificaciones de transgénicos y de repente estamos enfrentando proteínas con las que nunca habíamos convivido. Y esto no es casual, esto es lo que ha generado, entre otras cosas, una explosión de enfermedades autoinmunes. Entonces, tenemos que pensar, Jorge, en términos de complejidad. Nada es negro o blanco, todo tiene muchos matices y tenemos que entender todas estas facetas y todas estas aristas para comprender cómo la biología está influenciada por todas estas cosas que hacemos o dejamos de hacer en la vida. Doctor, ¿funciona tomar vitaminas, suplementos alimenticios? Sin duda sí, pero no cualquier vitamina, no cualquier suplemento. Los alimentos hoy en día no tienen el mismo valor nutricional que tenían antes, Jorge. Okay. Y esto tiene que ver con nuestras técnicas de cultivo. Antes las tierras las ponías, o sea, cultivabas y las ponías a reposar, las ponías en barbecho. ¿Okay? Y ahora, por la productividad que tenemos que tener, ya no hay ese reposo. Las tierras ya no tienen la cantidad de nutrientes que antes tenían. Ahora utilizamos una serie de pesticidas, una serie de fertilizantes, porque tenemos que hacer que esos cultivos también, se produzcan más rápidamente, de manera más eficiente, y tenemos que eliminar plagas. Todo esto va mermando el contenido nutricional de los alimentos. Una vez que cosechaste el alimento, ¿cuánto tiempo se guarda en cámaras de congelamiento hasta que llega finalmente a tu plato? Para el momento en que consumes el alimento, de ninguna manera tiene el contenido de nutrientes que antes tenía. Y eso no es lo único. Además, tenemos vidas más agitadas, tenemos mayor demanda de ciertos nutrientes. Entonces, el papel de los suplementos, sin duda, es real. Pero el problema es que también en esta industria hay un abuso importante y una cantidad grandísima de productos que pues se supone que están formulados con ciertos elementos. La realidad es que no contienen lo que dicen tener o contienen otra serie de elementos que pueden ser tóxicos. Y adicionalmente a esto, ¿cuántos de estos productos vienen contaminados? Ejemplo, un omega 3. Y si tú me dijeras, ¿omega 3 es omega 3? No. ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo desarrolló? ¿Viene contaminado con mercurio o no viene contaminado con mercurio? Okay. Entonces tienes que tener marcas específicas que sepas que tienen credibilidad, que han hecho estudios, que tienen realmente un aval. Y esto complica un poco las cosas, Jorge, porque en Estados Unidos, que es la industria, donde está el núcleo de esta industria, quien rige la producción es lo que ya decíamos, es la FDA.
Pues resulta que los suplementos, las vitaminas, suplementos de todo tipo, no están regidos por la FDA. Entonces no hay controles. Entonces es la industria que voluntariamente hace sus controles para decir, mi producto es más seguro que el de la competencia. Y esa es la información con la que nosotros nos tenemos que guiar para ver qué prescribimos y qué no prescribimos. ¿Qué opinas del glutatión, doctor, como precursor para ayudar contra el cáncer y contra enfermedades inmunes? El glutatión es un elemento que nuestro organismo produce. Es uno de los antioxidantes más importantes de nuestro cuerpo. Y de hecho, cuando tú ves el proceso de desintoxicar, cuando yo hablaba hace un rato de esto, sí. O sea, no es simplemente que los tóxicos estén circulando en nuestro organismo y los vamos a sacar. Los tóxicos se depositan en nuestros tejidos y al depositarse en nuestros tejidos son solubles en grasa. Para poderlos sacar tenemos que hacerlos solubles en agua y esto requiere de un proceso químico y hay 3 fases de desintoxicación. Sin entrar mucho en detalle, la fase 2 de desintoxicación que ocurre en el hígado, entre otros elementos, requiere del glutatión. Okay. Cuando tú agregas glutatión a esos tóxicos, contribuyes a hacerlos solubles en agua y gracias a eso puedes eliminarlo del organismo. Entonces la respuesta es: el glutatión es un elemento indispensable en nuestro organismo, indispensable, y una buena proporción de este elemento, entre otras cosas, nos puede ayudar no solamente a eliminar cáncer, sino muchos otros padecimientos. ¿Recomiendas tomarlo como suplemento? El problema es que no cualquier glutatión se va a absorber porque lo destruye el ácido clorhídrico del estómago. Entonces tiene que venir formulado de una manera que sea, vamos a decir, entre otras de una forma sencilla de decir, escudado contra el ácido del estómago, que pueda llegar al intestino y que tenga la capacidad de atravesar la pared intestinal. Eso tiene que ver con todas estas cuestiones, por eso te digo que no cualquier suplemento y no de cualquier marca. Doctor, ¿es recomendable la inyección? Está súper de moda ahorita la inyección para bajar de peso. El Ozempic, que es lo que decía yo hace un rato, y yo no creo en ello. Y lo que ya te explicaba, sí, por supuesto. ¿Cuál es el mecanismo por el que funciona? Funciona disminuyendo la velocidad del vaciamiento gástrico, entonces genera náusea y genera saciedad. Yo no creo en ella, primero porque tiene una serie de efectos adversos, pero olvídate de estos, independientemente de si es seguro o no es seguro, vamos a asumir que lo fuera. Pero el punto es, no estás resolviendo nada, Jorge, no estás curando nada. Con el Ozempic y medicamentos similares, lo único que estás haciendo es que durante el periodo en que utilizas el producto, te va a funcionar. El día que dejas de utilizarlo, se acabó. Y entonces te estás comprometiendo a toda una vida a tener que depender de un fármaco. Y por el otro lado, con el potencial de desarrollo de efectos negativos, es ilógico, es irracional. Doctor, ¿qué le recomiendas a toda la gente que llegó hasta este momento del episodio, que nos esté escuchando, le voló la cabeza como a mí con muchos términos? A veces tomamos malas decisiones por ignorantes, por falta de conocimiento. ¿Por dónde empezar? O sea, porque a veces sucede esto, ¿no? Nos abrumamos con tanto, todo es malo, y ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a tener esta salud? ¿Cómo puedo aprender más de mis alimentos? ¿Cuál sería como tus pacientes, qué les dices el ABC, 1, 2, 3? Mira, yo creo que esto depende de 3 elementos fundamentalmente. Sí. Pero antes de llegar a esos 3, déjame decirte que empieza por conciencia. Sí. Por tener conciencia, decir, a ver, o sea, ¿qué es mi cuerpo? O sea, ¿cómo lo cuido? ¿Qué es lo que quiero de mi cuerpo? ¿Para qué quiero mi salud? Y en el momento que tengo claro para qué quiero mi salud, en ese momento voy a empezar a ocuparme precisamente de este templo. Porque eso es lo que es un templo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener también una guía, una educación. Como parte de esta guía, Jorge, en su momento escribimos porque lo hice con mi padre, el libro de medicina funcional, que es un libro que no está diseñado para el profesional de la salud, sino está diseñado para el público en general. Okay. Y no es un libro que te va a dar una receta, no te va a decir, tienes que hacer esto o aquello otro.
El objetivo del libro era abrir la conciencia y darnos cuenta que hay otros caminos y hay otras opciones. La industria farmacéutica nos ha hecho creer que esa es la única opción y no es cierto. Y lo que nosotros pretendimos con este libro era empoderar al individuo y darle la capacidad de tomar las riendas de su salud. Entonces, a través de una descripción mucho más profunda de lo que hemos hecho aquí, de lo que es la medicina funcional y hablando de ciertos capítulos que incluyen precisamente envejecimiento, cáncer, problemas metabólicos como diabetes, obesidad, arteriosclerosis y problemas neurológicos, realmente hacemos una semblanza, una reseña mucho más amplia de cómo puedes tomar las riendas de tu salud. Okay. Ahora, yo creo... ¿Medicina funcional se llama el libro? Se llama Medicina Funcional. Okay. Y yo creo que la respuesta real a tu pregunta depende de 3 factores que yo creo que son fundamentales. Yo creo que tenemos que conjuntar 3 elementos para cambiar la salud de la sociedad en general. El primero de ellos es gente como tú, Jorge, los comunicadores, porque ustedes son los que abren y mandan estas señales al mundo. Y en la medida en la que pues, más comunicadores se interesen de estos temas y de manera veraz, de manera objetiva, o sea, transmitan esta información, creo que van a ayudar a mover esto y hacer una masa crítica y crear conciencia. El segundo tema es educación, pero no solamente de la población en general, sino también del gremio médico. Y creo que aquí tenemos que llegar a las universidades, tenemos que llegar a los jóvenes, no solamente médicos, también nutriólogos, sí, psicólogos, asesores en salud, los health coaches, etcétera, todos los profesionales de la salud. Y tenemos que empezar a imbuir en ellos estos conocimientos y darles, digamos, información respecto a que hay más que lo que convencionalmente se nos ha dicho. Y el tercer elemento es que nosotros como sociedad seamos mucho más participativos. No podemos seguir viviendo en una sociedad donde la medicina se maneja de manera paternalista. Haz esto porque yo lo digo, yo soy el médico, tú asúmelo. Nosotros tenemos que empezar a exigir más y tenemos que ser buenos consumidores de servicios de salud. En México tradicionalmente somos muy malos consumidores, muy malos, no exigimos. Nadie te regala nada y además estás hablando de lo más sagrado, estás hablando de tu cuerpo. Entonces, ¿por qué no podemos exigir? Y en la medida en la que como sociedad empezamos a exigir, vamos a hacer que los médicos tengan que cambiar y se tengan que capacitar en estos modelos y nos atiendan de una manera diferente. Así es como yo lo veo. Yo creo que son los 3 elementos que pueden ser responsables de un gran cambio. Doctor, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué significa para ti 1 más 1 es igual a 3? Potencial, lo veo como expandir nuestros horizontes, lo veo quitarnos límites y darnos cuenta de que tenemos una enorme capacidad de crear y de co-crear juntos para llegar mucho más lejos de lo que hoy siquiera visualizamos. Entonces creo que es un extraordinario concepto, me gusta. Doctor, si te ponen todos los medios de comunicación, hablando ahorita de la comunicación que mencionas, y te dicen, tienes 1 minuto, el mundo te escucha, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Qué dirías? El mundo es, nadie te va a regalar nada, tú tienes que tomarlo, tienes derecho y haz conciencia, la salud viene antes que cualquier cosa. Y Jorge, la salud no solamente del individuo, no solamente de las naciones. Por Dios, entendamos que el progreso de las naciones, entendamos que la economía y el desarrollo empiezan con la salud. Guiaste toda esta entrevista a partir del tema médico, pero podríamos hablar de lo que es la salud en el tema, no nada más de salud pública, también de economía, de productividad. Sí. Una nación saludable es una nación más rica y productiva y más feliz. Si los gobiernos lo saben eso, ¿por qué no lo están haciendo?
porque hay muchos intereses y por el otro lado porque nuestros gobiernos tienen una vigencia de muy pocos años y no tienen conciencia de largo plazo. Sí. Tenemos que tener conciencia de largo plazo, tenemos que establecer planes de 30, de 40, de 50 años que nos permita entender, y además dentro de estos problemas perversos es evidente que estamos atacando ciertos intereses. Cuando yo lo estoy haciendo en este momento, cuando yo me expreso, estoy consciente que estoy tocando ciertas sensibilidades que no a todo mundo gustan, pero sí siento que tenemos que tener la capacidad de sentarnos a la mesa y de manera racional y productiva entender que hay un bien común sobre el cual todos tenemos que trabajar, incluso para las mismas empresas. Sí. ¿Qué te interesa, Jorge? ¿Te interesa hacer una venta o hacer un cliente? ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú tienes un target, un mercado específico que es más sano, que va a vivir más tiempo, seguramente va a consumir más de o sea, va a tener más tiempo para consumir tus productos. Pero si tienes un mercado enfermo, aunque le vendas ahora, muy rápidamente ya no le vas a poder vender absolutamente nada. Es correcto. Doctor, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, que vengas a compartir con nosotros, con la audiencia, que me vengas a enseñar a mí sobre todo, que he aprendido mucho. Si te fijaste, anoté muchas cosas. Doctor, para la gente que quiera saber más de ti, de lo que haces, buscarte, alguna cita, en todo lo que tú tienes, ¿cómo te puede buscar? ¿Con quién se comunican? Nuestras redes sociales, como aparecemos en todas como Dr. Dr. Cruham. Dr. es K-R-O-U-H-A-M, y en todas las redes sociales ahí nos pueden encontrar. Ok, pues mándenle un saludo de mi parte. Nos vemos en el siguiente episodio. Acuérdense que compartir es bueno. Mándenle el episodio a alguien más. Saludos.